al momento de abrir esta herramienta yo puedo escoger selección por atributos, selección por localización o selección por grado. ¿De acuerdo? La primera opción es la selección por atributos, es la que vamos a ver, que es lo mismo que hacer una consulta. Ahora, en la selección por atributos, al momento de abrir esta herramienta, me aparece la siguiente ventana, ¿de acuerdo? En donde yo debo seleccionar primero la capa a la cual voy a hacer la consulta. Luego debo seleccionar un método de consulta o un método de selección. En este caso, los métodos de selección son los siguientes: crear una nueva selección, añadir los elementos encontrados a la selección, eliminar los elementos encontrados de la selección, buscar y seleccionar elementos de la selección. ¿De acuerdo? Asimismo, luego tengo yo unos operadores de comparación. ¿De acuerdo? O operadores también lógicos. ¿De acuerdo? Cuando yo abro una capa dentro de esta herramienta de selección, se me aparecen todos los registros o todos los campos que contiene esta capa. Puedo también seleccionar operadores de comparación o operadores lógicos. Asimismo, en esta parte de acá tengo los valores del atributo seleccionado. Y acá debo generar mi estructura en un lenguaje SQL, en donde tenemos ya aquí establecidas las siguientes sentencias que dicen select, ¿no es cierto? Tengo que colocar el nombre de los atributos, los nombres de las tablas y ver las condiciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una interrogación SQL con una pregunta: selección de todas las parcelas del cereal que no sean propiedad de Blanco Carlos. Aquí se ha puesto, es decir, que seleccióname de qué, de la capa parcelas, ¿no es cierto?, de la capa parcelas, cuando los propietarios no sean Blanco Carlos, ¿sí? Entonces, eso se genera una selección y me arroja unos resultados. Esos resultados son los que yo voy a utilizar para hacer otro tipo de análisis, ¿de acuerdo? O ese resultado podría ser ya el que a mí me están solicitando. Tengo aquí algunos operadores, como por ejemplo, el igual. Selecciona los elementos que coinciden exactamente con la condición indicada. Si se utiliza un carácter comodín en una cadena de caracteres, se considera como parte de la cadena o como un carácter más. El like, que significa como, se utiliza para realizar búsquedas de cadenas parciales de caracteres y se combina con comodines como el porcentaje o el guión. Este comodín porcentaje sustituye a cualquier número de caracteres en lugar del que ocupe. Por ejemplo, si yo tengo aquí estos caracteres MA y pongo el porcentaje o este comodín, significa que esto va a reemplazar a cualquiera de los caracteres que van después de la letra A. El guión bajo, que es un comodín que sustituye a un carácter, solo a uno, en el lugar que ocupe. O sea que, por ejemplo, aquí Francisco puede ser Francisco o puede ser Francisco. ¿De acuerdo? El no. Esto también es importante. Estos dos caracteres pueden variar dependiendo de la versión del programa. En algunos casos es el asterisco y el signo de interrogación. Tomad en cuenta eso. El not se incluye al comienzo de una expresión para buscar registros que no cumplan la condición y se pueden combinar con estos operadores, con el AND y el NOT. Por ejemplo, aquí tenemos bien. Acá dice AND NOT, ¿de acuerdo? El is o es se utiliza para encontrar valores nulos. Aquí tenemos el mayor, menor, mayor, igual.
igual, menor igual, permiten seleccionar valores de string basados en valores ordenados mayor o menor. Los símbolos menor y mayor también puede ser no igual o todo de cero. Luego tenemos estos otros operadores como el AND, que significa y, el OR, que significa o. El AND combina dos o más condiciones, los elementos seleccionados deben cumplir todas, y el OR combina dos o más condiciones, es decir, que los elementos seleccionados solo cumplen una de ellas. También se pueden generar criterios definidos por una operación matemática, como por ejemplo el área dividida por el perímetro tiene que ser mayor o igual a 25. Y la jerarquía también es importante, es decir, que la parte de una expresión entre paréntesis se ejecuta en primer lugar. Luego tenemos este otro operador que es por localización, pero antes de ello vamos a hacer unos pequeños ejercicios para entender mejor. Por aquí tengo análisis espacial. Yo tengo una carpeta, ¿no es cierto?, que dentro de ingeniería, que es la carpeta donde guardo todos los archivos, he creado otra carpeta espacial, la parte gráfica, y la parte temática o la parte de los atributos, pues están abriendo la tabla de atributos. Por ejemplo, si yo me voy a la capa puntos de interés, voy a abrir la tabla de atributos. Pues miren, ¿qué nomás tengo acá? Tengo un object ID, tengo un shape que es punto, un tipo que tiene PI, LE, que significa algo, ¿no? Tengo un nombre de cada punto de interés, tengo visitantes y tengo estas otras dos capas que yo las he generado, que son campos, pues, que les voy a eliminar para hacer luego otros cálculos. ¿De acuerdo? Y así yo puedo ir viendo, por ejemplo, vamos a las parcelas. Abro la tabla de atributos de las parcelas y voy a buscar, o mejor dicho, examinar qué nomás tiene. Ah, tiene un tipo, algo significará este tipo, propietario, es decir, que aquí están los nombres de los propietarios, la longitud, el área y otro tipo de área que también voy a eliminar de mi base de datos. ¿De acuerdo? Por aquí tengo también Caminos de Santiago, el Camino de Santiago, que tiene, por ejemplo, entre los campos principales, tramo, subtramo, sector, subsector, el estado y la longitud. Asimismo también tenemos municipios, edificios, vamos a la capa edificios, abro la tabla de atributos, también tengo un campo tipo, son diferentes tipos, el nombre, la población, la longitud y el área. ¿De acuerdo? Entonces, en función de los datos que contiene cada capa, me va a servir para hacer los análisis. Entonces, si nosotros empezamos con este primer ejercicio que me dice calcular, vamos a pegar acá. Ustedes van a copiar porque yo no doy los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, aquí dice calcular el número de edificios habitados y el total de la población. Aquí está. ¿Ya? Miren, este es el primer ejercicio, un ejercicio tan sencillo, que nos dice calcular el número de edificios habitados y el total de la población. Ahora, recordarán también que en las primeras clases habíamos hablado que el análisis espacial primero parte de qué? Del modelado analógico, ¿cierto? Para luego transformarlo al digital.
El modelado analógico vendría a ser algo que nosotros lo conocemos como modelo cartográfico. El modelo cartográfico. El modelo cartográfico. ¿De acuerdo? Eso sí o sí ustedes lo van a hacer. Porque de hecho, los exámenes es en función de qué? Del modelo cartográfico. ¿Cierto? Entonces, para realizar este modelado, que no es más que un flujo de procesos de los pasos para resolver un ejercicio, vamos a partir o vamos a realizarlo en función de las etapas o de los procesos del análisis espacial. ¿De acuerdo? Aquí se pone en práctica los 5 pasos, los 5 procesos. ¿Cuál era el primer proceso en la primera etapa? ¿Cuál era? Definir el objetivo. Definir el objetivo, ¿no es cierto? Primero, vamos a definir el objetivo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuál es el objetivo? Yo les había dicho que el objetivo incluso está en el enunciado. Aquí está, el objetivo dice calcular el número de edificios habitados y el total de la población. El objetivo resuelto. ¿Cuál es el segundo paso? Seleccionar los datos, ¿no es cierto? Para hacer análisis espacial debemos tener datos. ¿Cuáles son esos datos con los cuales vamos a trabajar? Lo tenemos acá en la geodatabase, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen ustedes que de estos datos que tenemos aquí, de estas capas, me pueden servir? Edificios, ¿no es cierto? Yo tengo una capa que se llama edificios. Esos van a ser los datos, ¿no es cierto? Los datos, en este caso, viene a ser la capa edificios. ¿De acuerdo? Esto está en el enunciado del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tercera etapa? El método de análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el método de análisis? Calcular número de edificios habitados total de población. El método de análisis va a ser una consulta. Una consulta o una selección. ¿De acuerdo? La cuarta etapa, ¿qué viene a ser? Aplicar las funciones o las herramientas. En este caso, ¿qué herramienta voy a utilizar? Correcto, una selección por atributos. O yo solemos poner de esa forma. Selección por atributos. ¿De acuerdo? Y el quinto paso sería la presentación de los resultados. ¿Cómo represento? Mediante mapas, pantalla, tablas, datos también, etc. ¿De acuerdo? Todos estos pasos los debemos tener claro para resolver esto. Entonces, bien, vamos a empezar con el modelo cartográfico. Vamos a empezar a hacer este ejercicio pequeño. El modelo cartográfico parte de la siguiente forma. Voy a empezar con qué capa, con la capa de edificios. ¿De acuerdo? A esta capa, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle una selección por atributos. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál sería en este caso la expresión? No, a ver, vamos desde el inicio, diseñar la expresión. Sino, primero, ¿qué debo definir? El método. Luego, la expresión. ¿No es cierto? Porque la capa es la que tenemos acá. A esta capa la vamos a hacer una selección por atributos.
Entonces, para entender mejor, lo que yo voy a hacer acá, ¿sí? Voy a pasar luego al software. Entonces, el método. ¿Cuántos métodos teníamos? Recuerden. A ver, ¿dónde está la otra? Acá está. El método, ¿no? Crear una nueva selección, añadir los elementos encontrados de la selección, eliminar los elementos encontrados de la selección, o buscar y seleccionar los elementos. Como no tenemos nada, estamos partiendo de cero. En este caso, viene a ser una nueva selección. Este es nuestro método. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué más nos pide? O sea, nos pide estos datos, pero como ya tenemos acá, ¿no es cierto?, esta capa, vamos con la expresión. La expresión la tengo que poner acá. Aquí dice select from, parcelas y eso, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál sería la expresión? En este caso vamos acá. Dice calcular los edificios habitados y el total de la población. Vamos a cargar la capa edificios porque siempre es bueno saber qué contiene esta capa. Miren, ahí está esa capa, hasta los atributos, ¿no es cierto? Y el ejercicio me decía que debo identificar, ¿no es cierto?, el número de edificios habitados y el total de la población. Entonces, ¿cuál sería la expresión? Población mayor a 0. Así nada más, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Sí, no? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Fíjense en lo siguiente. ¿Cuántos registros tenemos? ¿Cuántos edificios tenemos en total? No, en total de la tabla. 111, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer lo que tengo acá en pantalla, voy a hacer una selección por atributos, ¿no es cierto? En donde primero voy a seleccionar aquí la población, ¿no es cierto? Aquí estoy poniendo mal. En donde la población tiene que ser mayor a ¿qué? A 0, ¿verdad? Entonces, selecciono la población y yo pongo el operador mayor y luego doble clic en 0, ¿de acuerdo? Y puedo verificar que mi expresión esté correcta. Me dice que la expresión está correcta y luego doy clic aquí en aplicar. Al momento de dar aquí un clic en aplicar, fíjense cómo algunos elementos, ¿no es cierto?, de mi capa se seleccionaron. ¿Por qué? Porque están haciendo cumplir esta condición. Me dice que me seleccione cuando la población es mayor a 0. ¿No es cierto? Pero ¿por qué decidí hacer esa estructura? Porque aquí me dice calcular el número de edificios habitados y el total de la población. Entonces, voy a abrir la tabla de atributos y aquí me aparece ya el resultado. Miren, me dice que existen 57 edificios que están cumpliendo esta condición, ¿no es cierto? Como me dice que son habitados, por eso yo debería seleccionar aquellos edificios en donde la población es mayor a 0. Entonces, en ese sentido, ¿qué encuentro como resultado? La capa edificios, ¿no es cierto?, habitados, que es un número de 57, ¿verdad? Pero me falta el total de la población, ¿verdad? Entonces, para ello es muy sencillo. Acá, en esta parte inferior, yo puedo dar un clic aquí, ¿sí? O puedo hacerlo hoy mismo, ¿no? Pero para no confundirme, doy un clic aquí y solamente me van a aparecer los seleccionados. Y si nos fijamos en la población, no existe un edificio que sea igual a 0. ¿De acuerdo? Y para sacar el total de la población, ¿qué tendría que hacer? Sumar, ¿no es cierto?
Entonces, sobre el campo población, doy un clic derecho, puedo hacer con esta fórmula, con esta opción que dice summarize, o directamente voy a esta opción estadísticas. Dando un clic en estadísticas también tengo el resultado, en donde me dice lo siguiente, que ha encontrado 57 registros, es decir, que tiene 57 edificios, un mínimo de 1, un máximo de 89, es decir, que hay un edificio que tiene un habitante y hay un edificio que tiene 89 habitantes. Y la suma es 871 habitantes. ¿De acuerdo? Aquí he realizado ya un análisis espacial utilizando una selección por perdón. Claro. ¿Cómo saco yo esta opción de aquí? En el campo población doy un clic derecho y aquí tengo esta opción que dice estadísticas y automáticamente me aparece esos gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con esto, miren, y aquí se ha seleccionado todos estos edificios y hay otros que no están seleccionados. Los que se han seleccionado me pueden servir para qué? Para otro análisis o simplemente ya termino el análisis. Entonces, ¿cómo presento? Yo puedo decir que hacer una cartografía con los edificios habitados y el total de la población. O sea, ya podemos hacer, ¿no es cierto?, una cartografía con eso. De acuerdo, bueno, vamos más adelante. ¿Está entendido? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Localizar las parcelas del propietario García Sanz. ¿Ya? Ahora, ¿qué capa necesito? Parcelas. Entonces esta capa de edificio ya no la quiero, la remuevo. Ahora, localizar las parcelas del propietario García Sanz. Igual, ¿no? Entonces, acá vamos al modelo cartográfico. Aquí ya no necesito edificios. ¿De acuerdo? Aquí sería mi capa. Parcelas. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la expresión? Primero debería abrir mi tabla de atributos, ¿no es cierto? Para verificar. Si me piden localizar las parcelas del propietario García Sanz, en ese sentido debo trabajar con el campo propietario, ¿no es cierto? Entonces, la expresión sería la siguiente. Propieta. ¿Cuál sería el operador? Puede ser el like o también puede ser el igual. ¿De acuerdo? Ya que a García Sanz, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el resultado en este caso? Parcelas García Sanz. ¿Cuánto salió? 14. 11. Pues lo vemos. Entonces, fíjense que antes de utilizar el software, yo hago el modelo cartográfico, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. También puedo hacer directamente una selección por atributos desde esta opción. Aquí está la misma herramienta que dice Select by Attributes. Entonces, nueva selección, propieta, like, García Sanz. Selecciono acá y voy a buscar García Sanz. Muy bien. Verifico la expresión
Me dice que está bien y luego doy clic en aplicar y en realidad el resultado es 11. ¿De acuerdo? Si quiero verificar en la tabla, aquí me doy cuenta que todas son de García Sanz. ¿Estamos? Como ven, no es nada complicado. Cuando se trata de hacer una nueva selección, ¿sí?, hay que limpiar la selección anterior, porque si no va a ser en función solamente de lo que está seleccionado. En este caso, vamos a seguir utilizando la misma capa, pero es un ejercicio diferente. Por lo tanto, yo debo borrar la selección o limpiar la selección. Acá está esta herramienta que me sirve para borrar la selección. Clear Selection Futures. ¿Sí? Doy un clic aquí y se han eliminado todas las selecciones. Vamos con el siguiente que nos dice localizar todas las parcelas que no pertenezcan a García Sanz. Ya se nos dice y nos vamos. Todo quiere hacer el almuerzo. Esta gasta de las comidas. Hasta ahí me dirá, ven. Una de las que no son de García Sanz. Ahora, localizar todas las parcelas que no pertenecen. ¿Cómo sería? De otra forma. Not like. A ver, esperamos. Ajá. Podríamos haber hecho de la misma forma como está aquí en la pizarra. Seleccionar, selección por atributos. Entonces, ¿de qué se trata? Ahora va a ser con igual. Con line. Line. Al García Sanz. ¿Sí? Tomen atención, por favor. ¿De acuerdo? Y aplico. ¿Sí? Entonces son 11, ¿verdad? Las que son iguales a García Sanz. Pero el ejercicio me dice que no pertenezcan a García Sanz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro la tabla de atributos y aquí tengo esta herramienta que me dice Switch Selection, es decir, que voy a invertir la selección. Si doy un clic aquí, se invirtió la selección y ahora tengo 217 parcelas que no son propiedad de García Sanz. Lo podría haber hecho así, o también, si borro la selección, podría haber hecho selección por atributos y pongo no like. Y luego doy un clic aquí, verifico, no me dice que está bien. Y luego doy un clic aquí en aplicar. Y miren, ya tengo igual el mismo resultado anterior, 217 parcelas. ¿Estamos? ¿Está claro entonces, chicos? Claro. Lady, sit you lady. No, no vale. A ver. Pero eso, por ejemplo, tiene estadísticas.
Entonces, debemos de seguir haciendo más ejercicios. Oiga, ya debemos dar una prueba con ustedes. Vamos a ver si es que damos la próxima semana. Antes de empezar con los siguientes, ¿qué día puede ser? El miércoles. Mañana. Con respecto a lo que vimos desde el inicio, menos eso.